The webinar is now live. Ahora sí. Ya debería estar Ahora entrando, ya sí. entrando. Ya. Sí, señora. Ay, gracias. Listo. ¿Qué le hiciste? No sé, ya creo que cuando arrancó la grabación empezó la sesión. Vale. Listo. Profe, ¿usted nos está escuchando bien? Yo los escucho bien, yo los escucho bien. Perfecto. Ya están entrando todas las personas. Bueno, vamos a esperar y me avisas. Bueno, Sí, yo creo que unos 3 minuticos. vale, perfecto. Bueno, yo creo que voy a ir iniciando, pues en virtud de que de todas maneras ya vamos como 15 minuticos tarde. Les presento excusas a todos los asistentes por la demora en el inicio de la reunión. Eh, Tuvimos una situación técnica que le pudimos dar solución. Como ustedes saben, nuestra sesión de hoy se llama Estrategias de Supervivencia en Tiempos de Crisis. Pues es una charla que para todos revista especial de importancia, sobre todo en esta coyuntura en la que todos estamos pues pendientes de entender y bueno, saber cuál es la mejor manera en la cual vamos a apoyar a nuestros empresarios de los clúster para que puedan tomar el mejor camino para salir de las circunstancias actuales. Para eso nos acompaña el profesor Ricardo Rodríguez. Él es periodista, empresario y consultor en mercadeo y negocios internacionales. Lleva más de 20 años vinculado al sector turístico y actualmente es el director de colombiaski.com. Es una agencia vinculada a la organización Aviatur. Es miembro activo además de varias juntas directivas empresariales, así como de las cámaras de comercio binacionales de China y Brasil. Es tutor del programa MEGA y miembro de la junta directiva del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá. El profesor Rodríguez ha participado en decenas de ferias internacionales de promoción de Colombia en los 5 continentes y dirigió la participación comercial de productos colombianos en las exposiciones universales de Sevilla 92, Shanghái 2010 y Milán 2015. Ha sido también conferencista en un sinnúmero de eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con tecnología, con educación, con deporte y pues por supuesto con turismo y bienestar.
Ha sido consultor de múltiples empresas como Ferricentros, Colchones El Dorado, Auros, Unicis, Simboga, Castel, entre otros. Pues, con todo este preámbulo, los dejo ahora con el doctor Ramírez, que va a iniciar su interesantísima charla. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí que siempre la tecnología le juega a uno sus pasadas. Espero bueno, que hayan podido entrar finalmente las personas que iban a llegar. Igual vamos a tener una conversación hoy, digamos, muy sencilla sobre, digamos, obviamente sobre la coyuntura que estamos viviendo, por supuesto, pero lo más importante también es mirar cuál es el futuro y también cómo enfrentar o cómo, mejor dicho, cómo aprovechar de la mejor manera para sobrevivir y para hacer crecer las empresas. La metodología que traje hoy es la metodología que aplicamos en el programa de Empresa en Trayectoria Mega que hemos diseñado en el Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio y que creo que para el movimiento, digamos, de los clústeres o los polos de desarrollo, como se llaman en Francia, es muy interesante porque también en estos momentos es cuando realmente, y ustedes lo van a ver en la presentación, trabajar, digamos, unidos es un tema interesante. Vamos entonces, voy a compartirles pantalla para empezar como la presentación. La idea sería, yo dividí como la presentación en 3 bloques. Si quieren, cuando acabemos cada uno de esos bloques, hacemos preguntas, pero si creen que hay algo relevante, pues también con muchísimo gusto pueden preguntar en cualquier momento, pero pues si lo hacemos en los 3 bloques nos queda un poquito más ordenado. Necesito que por favor, Eliana, me habilites como, pues para poder compartir pantalla, que no me está dejando, que estoy bloqueado. Y por supuesto, pues agradecer a la Cámara de Comercio de Bogotá y a Confecámaras por la invitación, que siempre, pues gustosamente, creemos que el trabajo que se hace a nivel cameral es muy importante para el país y si podemos contribuir, pues de la mejor manera. Vamos a ver si ahora sí nos deja. ¿No? Liliana. Aló, Liliana. Deme un segundo, profe, ya estoy en ello. Ok. Bueno, mientras tanto les voy contando que el programa Mega empezó hace más de 15 años en la Cámara de Comercio de Bogotá. Han pasado centenares de compañías y un poco el programa, el objetivo es lograr que las empresas crezcan a más de 2 dígitos todos los años en sus ventas y en sus utilidades. Y que realmente se expandan porque crecimiento en ventas de 2 dígitos implica necesariamente que cada 5 años vamos a tener empresas que son el doble de lo que eran hace 5 años. Y es una metodología que se ha desarrollado con presidentes de empresas muy importantes, que hemos trabajado desde la Junta Directiva y que de una u otra forma permiten, digamos, hacer que pensemos un poco, tal vez en Colombia nos ha pasado que pensamos mucho en diminutivo y creo que eso nos afecta bastante porque decimos, aquí hablamos del puentecito, de la carreterita, de la empresita y pues, ¿por qué no hablar de la empresa y del puente y de la carretera y del producto y no del productico? Porque a veces estar constantemente hablando en diminutivo nos impide realmente avanzar y por eso es que el programa que nosotros hacemos se llama Mega, que eso es bien importante. Obviamente, y ustedes pensarán, bueno, este hombre está en el sector turismo, yo también soy socio de otras compañías, de emprendedor.com, de una empresa de asesoría, también de una empresa de catering aquí en Bogotá, y les puedo contar que obviamente que le hemos pasado muy duro, especialmente en las empresas que tienen que ver con turismo, pero también nos hemos reinventado y les puedo mostrar o les puedo contar en algún momento, digamos, pues algunas de las cosas que hemos hecho que permiten, digamos, ver cómo cuando se tiene un pensamiento creativo y cuando se tiene un pensamiento, digamos, ahora sí nos está dejando muy bien, entonces arrancamos, se pueden conseguir, digamos, cosas interesantes. Muy bien. Entonces vamos a empezar, como les decía, pues de hecho ahora en las presentaciones quito el 2020
para ver si eso ayuda en algo. Entonces, hoy esta es la Red Cluster de Colombia y es septiembre 21, porque además ya no tiene uno muy claro el año en que estamos, o por lo menos este año, un año que pasamos, digamos, complicado. Nosotros trabajamos, aquí vamos a tener, como les decía, 3 módulos. Primero vamos a hablar un poco sobre el módulo de crisis, luego vamos a hacer un decálogo para que les quede a ustedes como unos tips claros de cosas que se pueden hacer, y luego vamos a hablar un poco de cómo nos reinventamos los negocios y cómo podemos ver con esperanza el futuro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y esta es una metodología también muy sencilla, es empezar por algunas preguntas valiosas o algunas preguntas que nos puedan hacer reflexionar de verdad sobre el tema. Y aquí escogimos 5 o 6 preguntas que nos pueden ayudar. La primera es si nosotros realmente hemos abordado todos los elementos que se necesitan para un primer tema, que es cuidarnos. O sea, ¿qué hemos hecho para cuidarnos, para protegernos, para acompañar a todos los coequiperos, a todo el equipo de trabajo de una empresa en su salud, en su seguridad? ¿Qué acciones hemos construido con ellos para que así sea, y que van más allá de la legislación? Porque uno de los problemas que tenemos normalmente es que, digamos, no sé, por decirlo de alguna manera, a veces esperamos que el gobierno nos diga qué tenemos que hacer en nuestras empresas, y lo que yo siempre digo es que el gobierno nos da la cuota inicial o el mínimo de lo que deberíamos hacer. Entonces, pues hay que hacer ese listado bien, o sea, muy clara, esa reflexión muy fuerte. Sí, ¿qué puedo hacer más allá de lo que me exige el gobierno? Lo segundo que tenemos que pensar es, obviamente, que ya todo lo hemos vivido, cuáles son los problemas con el entorno, cuál es el impacto directo a las operaciones, y eso ponerlo en blanco y negro. Y entonces es muy importante intensificar, digamos, el análisis y todas las acciones que podamos asegurar los ingresos de diferentes fuentes. Y les pongo el caso personal mío. No soy yo, y ahí ya hablo en primera persona. Yo estaba muy preocupado con el tema del COVID desde enero, que yo estaba pues porque mis relaciones con China son muy fuertes. Y yo estaba en España en enero cuando cierran Wuhan, y yo dije, uff, pucha, cerraron la ciudad y luego cerraron toda la provincia. Y dije, metieron 100 y pico millones de personas, las encerraron. Y pues, no sé si ustedes conocen bien el tema en China, pero China es un gobierno férreo. Además, 1 de cada 15 personas pertenece al Partido Comunista. Entonces, los grupos de impacto o de trabajo o del partido están presentes en todas partes. 1 de cada 15 personas es miembro del partido. Entonces, cuando ellos activan esos grupos de apoyo del partido, pues quiere decir claramente que en cualquier conjunto residencial, en cualquier barrio, en cualquier casa, en cualquier edificio grande, va a haber un comité del partido. Y si dicen el comité del partido se encarga de que la gente no salga, la gente no sale. Punto. O sea, ya digamos que la cuarentena no era jugando. De hecho, amigos míos y esto que me llamaron en esa época y todo me decían, no, esto nos encerraron, es que no podemos salir ni a la calle y nos dan un día para salir a hacer mercado. Punto. Y los domicilios que empezaron a hacer eran con empresas completamente autorizadas por el gobierno, con protocolos, etcétera, etcétera. Y aún así seguía creciendo el contagio. Y yo dije, esto va a ser muy complicado. Después viajé a Italia, España, y me decían todos, no, es un problema de los chinos, eso aquí no pasa nada. Yo andaba muy angustiado. Pues andar muy angustiado, cuando llegué aquí a Colombia en febrero, la primera semana de febrero, tal vez algo así, que empecé a mirar cómo empezaba la situación a complicarse en el mundo, pues yo vendí algunas posiciones de acciones de los carros que tenía salido, de un par de carros, o sea, porque yo dije, necesito efectivo, porque el rey es el efectivo, y eso lo empecé a hacer muchísimo antes de que empezara la cuarentena formal, digamos, aquí en Colombia. Y eso me ha permitido de una u otra forma sobrevivir en los negocios que están más afectados durante 6 o 8 meses que llevamos en esto con 0 ingresos prácticamente. Entonces, y también les digo, yo no he salido de solamente una persona que salimos, pero no en una de las empresas.
incluso en el tema de turismo, una persona se retiró, pero no salimos de ella. O sea, yo no he salido de ni un solo de los empleados míos. Claro, hicimos acuerdos, vacaciones anticipadas, luego vacaciones, esto, por el otro lado, tal, ajustemos todo el tema de los salarios, etcétera. Sí, por supuesto. Y ahora veremos muchas de las cosas que hay que hacer. Entonces, les cuento esto simplemente para que vean que sí, que es muy importante desde el principio y con anterioridad tener muy claro entender lo que sucede en el ambiente. Y les digo, fui a la Feria ANATO aquí en Bogotá. De hecho, en Madrid participé en una rueda, en una mesa redonda sobre el turismo en China y les dije, bueno, sobre el turismo chino, pues hacia Europa, y yo les dije, oiga, pero esto que está pasando allá es gravísimo. Y los españoles me dijeron, ve, eso no pasa nada, eso tranquilo, eso lo van a controlar, eso no va a afectar, si acaso ahorita los viajeros de invierno, que son muy pocos, pero ya los viajeros de primavera y verano van a estar llenos de chinos España. Nadie creía. Aquí en Anato también les dije, hombre, esto va a estar muy complicado. Y también me decían, hombre, no, no sea exagerado, Ricardo, eso está allá en Europa. Y sí, pero esto aquí no va a pasar nada. Entonces, digamos que sí es importante prever el tema. Y después también les cuento en algunas de esas empresas que les mencioné, qué hicimos para reinventarnos y cómo nos está funcionando esa reinversión. Entonces, pues es muy importante el tema de la caja, por supuesto, y mirar cómo se venden cosas, cómo se recaudan carteras, realización de activos si es necesario y por supuesto créditos bancarios. Y les puedo decir que personalmente en cada una de las empresas que soy socio, que son pequeñas todas, pero pues tienen un movimiento, en cada una pues recurrimos a diferentes fuentes. Lo otro es hacer muchísimo énfasis y profundizar todo el tema de operaciones, todo el tema de la eficiencia, porque simplemente tenemos que ser más eficientes con menos gastos, punto. Sí, es decir, y buscar cuáles son las, digamos, alternativas para poder realmente disminuir los conceptos de gastos. Y ahí pongo un ejemplo puramente familiar que nos ha pasado a todos. Cada uno de nosotros, indiscutiblemente, independientemente de la afectación que hemos tenido en el salario, en el sueldo, todo eso, y si no la hemos tenido nosotros, seguramente la tuvo la esposa, el primo, el hermano, alguien en la familia se ha visto afectado por esta crisis. Pero yo no sé si ustedes se han preguntado qué cantidad de pendejadas que tengo en la casa que no sirven para nada. ¿Cuándo compré tanta basura al final del día? Pero hemos reducido nuestros gastos. O sea, personalmente también yo creo que es el año donde menos dinero he gastado en los últimos 20 años. Y obviamente hay que trabajar con los proveedores y con los aliados y con todo el mundo para lograr esa reducción de los gastos, que es muy importante. No solo porque se ha afectado la productividad, sino reducir los gastos en lo que quede de actividad, independientemente si mi empresa se afectó en el 10, en el 20, en el 50 o en el 80%. Lo otro que es importante es, digamos, como, obviamente, y esto ya se hizo, pero mirar, y ahora vamos a mirar cómo lo hacemos, implementar todas las posibilidades que impacten a los costos, salarios, alternativas que se permita la ley o que permitan los decretos en la coyuntura. Y lo más importante es ser completamente solidarios al máximo. Este es el momento de la solidaridad. Lo otro es muy interesante, que esta es una oportunidad en la cual debemos monitorear permanentemente y estar permanentemente actualizado de todas las regulaciones, decretos, cambios, etcétera, etcétera, porque todos los días salen nuevas cosas. Y muy importante, y por eso me agradó mucho cuando me hicieron la invitación de Confecámaras, trabajar con los que manejan los clústeres, con ustedes que son gerentes o gestores de los clústeres, porque los clústeres o los gremios o las cámaras de comercio, etcétera, son muy importantes en este tema. Aquí el que piense en sobrevivir solo va a morir solo. Aquí se necesita trabajar todos unidos para el tema. Y finalmente, pues hay que pensar en repensar, en rehacer, en mirar cómo hacer el tema y sobre todo pensar en la resignificación de los negocios y crear esos espacios para que las cosas sucedan. Entonces, importante eso. En el primer punto, digamos, miremos todo el tema de la seguridad, salud y cuidado de los coequiperos. O sea, lo primero es la vida y la salud de la gente. Las empresas al final del día son la gente.
Entonces hay que hacer todos los esfuerzos. Qué pena. Todos los esfuerzos necesarios para que nuestra gente sea segura. Cualquier cosa que dejemos de hacer la vamos a pagar. ¿Sí? Es muy importante ser rigurosos, intensivos con todas las actividades de prevención, muchísima comunicación con las empresas y con la gente, etcétera, etcétera. Hay que exigir en un momento para cumplir todos los temas de protocolos de seguridad que protejan la integridad individual y grupal. Hay que buscar alternativas de seguridad en la movilidad y en general también pensar en que es muy importante que todos los funcionarios, todos los colaboradores, trabajadores de una empresa, pues no solo ellos, es sus familias. Entonces hay que trabajar con las familias, hay que ayudarles a que tengan una mejor, digamos, gestión de la seguridad. Y bueno, todo el tema del home office, del trabajo desde la casa, que todos, pues aquí estamos, pero es importante estos 4 tips que es bueno, y uno es establecer los objetivos de la comunicación con el equipo muy claramente desde un principio, generar los mecanismos de hacerlo, recomendarle a la gente que escoja un buen espacio para evitar distracciones o que escoja un buen espacio para hacer las cosas, que no hagan lo que estoy haciendo yo hoy, que estoy con una silla que no es la adecuada porque no quise estar hoy en el estudio, sino acá en este salón. Pero, por ejemplo, lo que hice yo en la empresa es que como no la íbamos a abrir, pues mandé las sillas ergonómicas para cada uno en su casa, compramos algunos escritorios especiales para la gente, o sea, hicimos una gran cantidad de detalles, llamémoslo así, para que la gente pudiera trabajar lo mejor posible, porque pues la gente no iba a poder trabajar con el computador en las piernas en el sofá durante meses. Entonces, y pues teníamos sillas en la oficina, hágale, alguien necesita un tablero, sáquelo de la oficina. Obviamente los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la recomendación es importante fijar horarios, establecer rutinas que nos permitan, digamos, manejar el tema. Yo tengo claramente unos horarios de reuniones, los horarios de la tarde, por ejemplo, en unos horarios de reuniones, de capacitaciones internas, etcétera, etcétera. Y también tengo unos horarios libres en las tardes, etcétera, etcétera, que me permiten ir programando este tipo de actividades, actividades con clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y eso pues apenas obvio tener la mejor capacidad de comunicación. Entonces, en el tema de los ingresos, como les decía, la caja es la vida, entonces ahí es muy importante todos los temas de flujo de caja. Aquí nos tenemos que volver expertos en finanzas o tener los asesores adecuados, etcétera, etcétera. Todo el tema de recaudo de cartera, súper importante, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, cómo, etcétera, etcétera. Y también empezar a hacer toda la priorización de cuáles son las partidas, digamos, más representativas dentro de los ingresos de la compañía para reforzarlas, revitalizarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que ya, pues, que ya no pega tanto en este momento, pero que fue una estrategia que usamos con muchas empresas y salió bastante bien, es que pues los inventarios en nuestra bodega no servían para nada, los que tenían producto físico. Entonces, en varias empresas de Mega se aplicó muy bien este concepto. Y es colocación de inventarios en los clientes, evaluar muy bien para no sobreestoquearlos, etcétera, etcétera, con flexibilidad, con etcétera, etcétera, porque nada más pasivo que un activo de inventarios dentro de una compañía. Y obviamente toda la revisión y recomposición de la relación con los bancos, de los créditos y todo, y sin pena, pedir los desplazamientos de vencimientos, etcétera, interés, todo lo que se pida, que a veces a los pequeños nos cuesta mucho más trabajo que a los grandes, pero pues no sobra decir que se puede hacer. Entonces, pues obviamente centrarnos en los ingresos, ingresos, ingresos y ver cómo se puede hacer. Obviamente todo el tema de la gestión de inversiones, de gastos, de costos, etcétera, ver qué se suspendió, qué no se suspendió, muchos de los proyectos suspendidos, tratar de colocarlos con una dimensión temporal, desplazarlos en el tiempo, clave convertir gastos fijos en variables y todo esto se debe combinar, cómo se pueden atenuar gastos, disminuirlos, renegociar, repensarlos,
suspenderlos temporalmente. Lo mismo que hicimos en nuestras casas, aplicarlo en las empresas. Pero algo interesante es que mucha gente está diciendo ya de la pospandemia. No, aquí no va a haber pospandemia. Aquí realmente vamos a seguir durante por lo menos 1 o 2 años en una actividad muy disminuida o en algunos sectores especialmente va a ser todavía a muy, muy largo plazo la recuperación, pero pues indudablemente es la realidad y hay que ajustarse a ella y hay que mirar cómo la vamos a hacer. Muy bien. Todo el tema regulatorio, súper importante, ¿sí? Y ahí es muy importante, digamos, un poco dividir también cómo, pues, no todo puede estar en el administrativo, puede haber gente incluso de mercadeo, de ventas, etcétera, que puede ayudar a monitorear el tema, pero tenemos que estar al día en todas las normas y regulaciones que se vayan a hacer. Y como les decía, me parece que es un trabajo valioso de los clústeres o de las cámaras de comercio o de las asociaciones que pueden ayudar a que, y lo han hecho realmente muchas, a que sus empresarios o a que su grupo de empresarios estén completamente actualizados. Pero no es solo información. ¿Sí? Ha habido grupos de empresarios, amigos que digamos algo que hicieron fue 3, 4, 5 empresas de 5 amigos dijeron, bueno, usted se va a dedicar a los temas nacionales, listo. Otra empresa se va a dedicar a los temas locales, listo. Otra empresa se va a dedicar a tener todo el tema de regulación y monitoreo de la logística, de comercio exterior, etcétera, etcétera, listo. Y luego se compartía la información entre todos y la experticia incluso se llegó en este momento, que es muy bonito después de varios meses, a compartir la gestión. Entonces, el que es experto en el tema local, pues está ayudándole a ese. Y es un grupo de empresas que no son del mismo dueño ni nada, son empresarios que se reunieron incluso desde sectores diferentes para poder hacerlo. Entonces, es muy importante para este tema trabajar con los proveedores y también, ¿por qué no decirle a un proveedor, oiga, venga, usted proveedor, ayúdeme a monitorear este tema, que es vital para los dos? Y yo le ayudo a monitorear esto. Aquí el tema de colaboración es muy, muy importante y ahí hay oportunidades. Muy bien. Entonces, digamos, y si quieren hacemos una pequeña pausita en este minuto para que si hay algún comentario, alguna inquietud hasta aquí, pues me parece que sería valioso mirarlo. Que ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa? ¿Alguien quiere decir algo? Quien pueda preguntar de viva voz a través del micrófono, hágalo, o si no, pueden escribir su pregunta a través del chat. Y entonces, como los profesores malos no sabemos si es bueno o malo el silencio. Bueno, entonces seguimos. No hay problema. Entonces volvamos a compartir un poco la pantalla y seguimos con este tema que vamos a mirar ahorita, que es como un decálogo, que lo llamamos así, para enfrentar la crisis. Entonces, consejos muy sencillos, pero muy importantes. Primero, hay que tener claridad de pensamiento, ¿sí? O sea, nosotros somos bípedos caminantes porque miramos hacia el frente. Si nos miramos los pies nos caemos y si miramos hacia la luna también nos caemos. Tenemos que mirar hacia el frente. Entonces es importante. Es bueno prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor también. Hay que pensar que va a ser una recuperación lenta, ¿sí? Y tener toda la información actualizada interna y externa al día. Entonces ese tema es muy, muy importante. El tema del salón de crisis, súper importante. En algunas empresas que me invitaron a juntas directivas más que a juntas directivas, a comités de gerencia para que les ayudara a montar este tema de salón de crisis, yo les decía a todos, a los funcionarios de una empresa, ok, obviamente que aquí recomendamos que sea liderado por el CEO, por el presidente de la compañía, por supuesto, el dueño, etcétera, que sea interdisciplinario y que tenga agilidad en la decisión, etcétera, etcétera. Pero yo les hacía una pregunta adicional en el ejercicio y es, ok, si no estuviera el gerente de la compañía acá o el presidente de la compañía acá, ¿a quién pondrían a dirigir esta crisis?
Y ahí la gente quedaba como en silencio, como, chan. Y me pasó en dos empresas, pero en una sí fue muy simpático porque les dije, después el siguiente ejercicio es, bueno, díganme, no está el gerente, no está el fundador, no está el presidente de la compañía. ¿A quién van a poner a que maneje esta empresa durante la crisis? ¿Mm? Y obviamente hay muchas discusiones, ¿no? Si traemos al papá del señor o traemos a no sé quién, el accionista, pero está muy viejito, o a quién, o cómo, o cuándo, no. Y les dije, les cuento el tema, les dije en esa empresa, no, escríbanme un nombre. Cada uno en un papelito, escríbanme un nombre. Eran 10, 12 personas del comité, digamos, directivo de la compañía. Escríbanme un nombre. De esas 12, 9 o 10 personas escribieron el nombre de una señora que se llamaba Eliana. ¿Y dónde está Eliana? No estaba en esa reunión. O sea, la persona en que todo el mundo confiaría para que manejara una crisis no estaba invitada a esa reunión porque además no era del cargo más alto. O sea, mejor dicho, tenía un cargo importante como en administración, ¿verdad? Pero era la persona más confiable para todos los gerentes y su gerente, vicepresidente, etcétera, y los gerentes que estaban ahí. Sin embargo, no estaba en la reunión. ¿Mm? Increíble, interesantísimo. Y la pregunta es que hay que hacerle a los empresarios es, bueno, y a los funcionarios de esas empresas es también, ¿usted a quién le confiaría su vida? ¿Con quién a ojo cerrado estaría el tema? Y hay un ejercicio muy bonito, muy, muy bonito, que tiene que ver con todo lo que vamos a ver aquí adelante, y es que yo siempre les digo, imagínense el peor día en la vida. Y el peor día en la vida, y hacemos ese ejercicio del peor día en la vida de una empresa, y claro, la gente empieza a decir, ay no, que se cerró el punto de venta y no lo pudimos abrir. Y terminamos con que la gente termina pues ya cuando se libera de la presión corporativa, pues siendo realmente muy creativos y el peor día de la vida es muy complicado. Y entonces, bueno, ¿quién va a ser el gerente del día, del peor día de la vida, de ese día? Porque además todo, obviamente, si queremos que sea el peor día de la empresa, pues obviamente el gerente va en un vuelo eh, o se quedó encerrado en no sé dónde o se murió, pues, o sea, cualquier cosa puede pasar. Entonces, sí, o pudo haber un estallido, una caldera, un incendio, bueno, no sé, unas cosas gravísimas. Entonces, pensemos en quién es la gente y esa gente, que es la gente a la que yo le confiaría mi vida, es la que tiene que estar también en el salón de crisis. ¿Sí? Y también el tema interdisciplinario es súper importante. ¿Sí? ¿Quién va a manejar las comunicaciones con la comunidad? ¿Quién va a manejar el tema de los recursos humanos? ¿Qué protocolos, qué cosas para un tema de crisis? Ya lo hicimos nosotros, porque la crisis nos cogió a regañadientes, pero la pregunta es si la crisis crece y se genera en el tiempo y es que puede pasar que la crisis empeore a nivel global, a nivel nacional. O sea, puede haber una guerra internacional o aquí puede haber un tema de protestas muy fuerte que puede generar unos cambios políticos muy fuertes, inestabilidad política, devaluación de la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Un fenómeno natural grave que no hemos tenido. O sea, que puede ser muy complejo. O sea, hay un pueblito de Estados Unidos de la costa este abajo que lo cogió una de estas tormentas tropicales y lo desbarató en medio de esta locura. ¿Sí? Entonces, pues pensemos qué puede ser. Obviamente, muy importante en la ejecución, cuáles son las acciones, muy importante escuchar a la base, saber qué piensa la gente del portero para arriba, no del presidente para abajo. ¿Sí? Obviamente ya lo hemos dicho, todo el tema de proteger la fuerza de trabajo, mensajes de tranquilidad, pero siempre realistas, una comunicación de doble vía, muy importante la comunicación, ¿sí? Y eso es súper importante. Obviamente todo el tema de las cadenas de suministro, cómo estabilizar las cadenas de suministro y cómo estabilizarlas hacia futuro, cómo optimizar la producción, estimar los ciclos de demanda diarios que va a tener la compañía, todo el tema financiero que hemos hablado tanto hoy y que lo salto un poquito para pensar muy importante, aparte en el tema financiero que yo pondría el punto 4 de primero, que la caja es el rey, entonces pongámoslo arriba, que priorizar el flujo de caja. Y entonces es muy, muy importante pensar en eso. Muy bien. Luego vamos a pensar en todo el tema de flexibilidad
¿sí? Empezar a hacer mix de productos, de canales, nuevas oportunidades, todo el tema de creatividad. Paralelamente a crear la sala de crisis, y lo vamos a ver más adelante, hay que crear ese comité de creatividad que nos ayude a salir de este tema, porque finalmente es la única forma, ¿no? Entonces vamos a ponerlo más grande, qué pena, ok, que lo puse en chiquito. Bien, sí, entonces ahí se ve un poco mejor el tema. Entonces, muy importante, todos los temas de creatividad. Y como es un decálogo, pues nos faltan dos. Muy sencillo, el uso de la tecnología. ¿Qué tanto nuestras empresas están usando las redes sociales para comunicarse? La analítica de la data, por Dios, eso es fundamental. O sea, la data en este momento es más valiosa que en cualquier otro momento en la historia de las compañías. Y finalmente, que también debería ser el punto uno, pero lo dejé para el final o lo dejamos para el final, para precisamente darle más relevancia. Todo esto tiene sentido siempre y cuando tengamos un propósito solidario. Si no vamos a ser solidarios, esto no tiene ningún sentido. O sea, las empresas que lo primero que hicieron fue salir de todo el personal son las que primero van a desaparecer, porque se va a necesitar recurso humano para volver a vivir. Entonces, es muy importante preservar el empleo, el talento y ser lo más solidarios posible. La solidaridad es indudablemente un tema fundamental. Muy bien. Entonces vamos a hacer aquí otro break. Si no preguntan nada, me traumatizo. Eh, no sé si en este momento hay alguna pregunta o si alguien me comparte un poco de qué clústeres estamos aquí para ver si podemos también tener algunos ejemplos en lo que viene, que es muy interesante sobre creatividad. Me encantaría que pudiéramos compartir de qué tipo de clústeres estamos hoy reunidos. ¿Se anima a compartir algo? No, es Angie, importante. Paola, Elena, Importante Elba. saber de qué sectores, de qué clúster estamos acá. Porque de pronto podemos coger uno y analizar como estudio de caso lo que se podría hacer hacia futuro. Así es. Aquí veo a Julio Arboleda de San Andrés, que está conectado. Víctor Alfonso Fernández, Jonely Sepúlveda. Creo que andan muy tímidos. Lo importante es que estén, ¿no? El sistema me dice que aquí están. Bueno, ninguno habla, eso me preocupa muchísimo fuera de chiste. Porque de verdad no sé si están de verdad, ¿no? Sí. Mónica, ¿tienes alguna pregunta? Aquí escribió Víctor Alfonso Hernández, Iniciativa Clúster Turismo, Sugamuxi, Boyacá. Ok, muy bien. Bueno, nosotros los del turismo, obviamente, súper afectados. Y después, Víctor Alfonso, si quieren, me pasas tus datos también, ya para un tema personal, porque estamos armando estamos armando una campaña muy fuerte para Boyacá dentro de Aviatur y, y chévere mirar qué tipo de cosas tienen en la región tuya de Sugamuxi, que hay mucho por hacer. Muy bien. ¿De que algún otro sector que estén? Mónica Morales dice, acá estoy, por ahora ninguna pregunta, todo muy interesante, gracias. Bueno, entonces sigamos con este Y tema. José Dilson Campiño dice, sí estamos, Cámara del Piedemonte Araucano. Cámara Angie del Paola, Clúster de Piña, Clúster de Piña, ¿sí? señor. Oh, qué bueno para hacer cosas. Muy interesante. Ahí yo tuve una experiencia con asesorando una empresa gigantesca de Costa Rica de piña. Increíble cómo llegaron al mercado europeo. Uf, y están súper bien. Bueno, muy bien, sigamos. Entonces, sigamos todo bien. Bueno, entonces sigamos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a mirar todo el tema, digamos, de reactivación a través de la creatividad.
Aquí como cambié de programa, vamos a ver cómo lo presento. Porque este es otro programa distinto. Aquí está. Listos. Vamos a ver que cargue. Muy bien. Entonces, digamos que aquí es importante pensar, ¿sí? Bueno, y yo arranco esta presentación diciendo que lo primero es que claramente no podemos resolver los problemas si tenemos el mismo nivel de pensamiento que usamos cuando se crearon. Y eso que decía Albert Einstein es perfecto para esta situación. O sea, aquí no podemos utilizar el mismo nivel de pensamiento de la prepandemia para solucionar los problemas hoy y para solucionar los problemas hacia futuro. ¿Sí? Entonces, muy importante, digamos, pensar en eso. Voy a pedir un segundo, voy a traer agua, un segundito y ya vuelvo. ¿Aló? Muy bien. Entonces, así es que eso, hablar tanto seca la boca, entonces vamos a hablar muy bien, mejor creo que ahora. Entonces, esto es muy importante. Aquí el tema es que nos tenemos que reinventar el tejido empresarial, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Cómo nos reinventamos el tejido empresarial? Aquí va a haber algunas preguntas, alguna pequeña introducción, que ya no la voy a repetir. Pero sí me gustaría algunas preguntas que son interesantes. La primera es que para mí la crisis ya pasó, o sea, ya, pero no en el sentido en que no estemos en crisis, sino que la crisis grave en el sentido en que ya se desbarató la economía mundial, se desbarataron las cadenas de suministro a nivel internacional y a nivel global, se generaron unos problemas sociales que no hemos visto las consecuencias, pero que los vamos a ver. Ya sucedió. ¿Qué tanto vaya a durar los efectos de la crisis es otro tema? Y la pregunta siempre es si hemos dimensionado el tamaño de la crisis. Obviamente, si yo fuera, digamos, responsable de, mejor dicho, si yo fuera el ministro, el presidente, pues tendría que decir como salieron a decir todos los presidentes al principio de la crisis, no, aquí no pasa nada, esto es una gripa. Tal vez yo no diría eso, seguramente no, pero digo, sí es función de los presidentes y de los ministros bajarle la temperatura a las cosas para que no sean tan graves. Pero es función nuestra, los empresarios, entender cuál es el tamaño de la crisis. Y fíjense que el tamaño de la crisis depende de las industrias. En una industria como, por ejemplo, productora de alimentos base, pues ahí no hay crisis, hay una oportunidad, ¿sí? Y ustedes se acuerdan de ese cuadro que ha salido por todas partes sobre cuál es la afectación que tiene en un momento dado la afectación que tienen los diferentes sectores. Pero cojamos un sector como el del turismo o otro en el que yo estoy, el de catering y el de servicios de comida. Pues son sectores que se han visto afectados de una manera obviamente muchísimo más grande. Entonces el tamaño de la crisis es importante. Segundo, cómo nos estamos adaptando a esta nueva realidad. No solo usando máscaras, sino qué más estamos haciendo. Y también cómo está afectando el COVID al mundo, a la región, al país, a nuestras ciudades, a nuestras empresas, a nuestras familias, a nosotros mismos. ¿Sí? Los índices, por ejemplo, los índices de problemas psicológicos de la gente están creciendo de una manera durísima. Y pues claro que tenemos que volver a pensar cómo es esta nueva normalidad. Y entonces lo primero que tienen que hacer las empresas y que tienen que hacer los clústeres, que tenemos que hacer todos es mirar cuáles van a ser las nuevas tendencias que marcan, digamos, el contexto y que marcan la vida misma. Entonces la primera en las personas. Y fíjense que en las personas la marca personal empieza a ser muy importante. Vamos a empezar a encontrar funcionarios que ya no están de tiempo completo en una empresa como era el sueño de los años 80, 90 o 2000 o lo que sea, sino va a haber
múltiples trabajos, nuevas profesiones, etcétera, etcétera. Entonces esto empieza a cambiar el tema, ¿sí? Va a haber, las personas van a tener, o ya están teniendo, pero están teniendo, aquí lo hablo como futuro, pero ya podemos hablarlo en presente, mayor conciencia ecológica, mayor conciencia de sostenibilidad, hay un mayor activismo político y social. Eso no es solo culpa de los extremos, o el Foro de Sao Paulo, o la extrema no sé qué, o tal, o no, que están, sí, obviamente que hay, siempre hay, digamos, factores que influyen en el tema del caos. Pero hay algo muy claro, es que la gente, los jóvenes, quieren tener una mayor... Entonces, estas son tendencias globales lo que estoy colocando acá. Entonces, el liderazgo de las mujeres, por supuesto, la resiliencia como un factor poderoso, y ahí Colombia es un factor, Colombia es un país, digamos, que se puede caracterizar por tener una resiliencia muy, muy importante. Lo segundo es la economía circular, que obviamente los negocios solidarios, la valoración de la agricultura, la valoración de los profesionales, de lo técnico y lo científico, una mayor capacidad, no mayor capacidad, mayor ahorro real. Y fíjense, por ejemplo, y es un caso perfecto, el promedio de ahorro en Alemania es cerca del 10% del PIB. ¿Mm? Y también del ingreso personal. En Estados Unidos es el 0.0001%. ¿Mm? Por eso cuando hay crisis los alemanes las enfrentan de una forma y los americanos de otra. ¿Mm? Y por eso cuando hay crisis la economía alemana siempre se presenta como muy poderosa en Europa y muy poderosa en el mundo, es porque tienen la plática guardada ya hace mucho tiempo. Tienen una cultura del ahorro, ¿no? El tema de la valoración de la agricultura que les decía es muy importante. Nosotros mismos empezamos a valorar el campo y a valorarlo los campesinos de una mejor manera. Y entonces digamos que es importante pensar en tener, digamos, la posibilidad de hacerlo acá. Y fíjense cómo el campo se revitaliza, porque es que la alimentación es ya un problema muy importante. La valoración de lo técnico y lo científico. Fíjense que antes la valoración de los técnicos, de los médicos, de los epidemiólogos y de los científicos era muy, pues sí, por gente importante en la sociedad. Pero hoy en día, pues, marcan la parada. Es mucho más importante lo que diga un epidemiólogo que lo que diga el presidente en cualquier país del mundo. Y por ejemplo, una tendencia global es el reacomodamiento de la construcción. Y voy a hacerles una pregunta para que la reflexionen. Si les dijeran vamos a invertir en construcción ustedes de oficinas, ¿ustedes invertirían en construcción de oficinas? Tal vez no. Hace un año era el negocio más rentable de la construcción en Colombia y en el mundo, ¿sí? Los metros más caros del mundo siguen siendo, pero eran los de las oficinas. Hoy en día en todo el mundo está habiendo una sobreoferta de oficinas que hace que el metro cuadrado de alquiler haya bajado de una manera dramática. Y lo vemos aquí en Colombia. Obviamente muchas empresas cerraron locales, cerraron oficinas, etcétera, etcétera. Tendencias del consumo. Es muy importante entender que hay unas nuevas relaciones de consumo. Hoy, esta mañana me llegó el mercado por Merkeo, que me pareció muy bueno. Además, llegan siempre con unas cajas selladas, etcétera. Bueno, muy interesante. Y yo me preguntaba, ¿voy a volver a ir a Carulla cuándo? Y vale la pena, de pronto no, de pronto lo que hago es que el mercado básico, si no me cuesta más, lo sigo haciendo por plataformas digitales. La verdura la compro directamente a las plazas de mercado, para lo que más tienen esto, los mercados campesinos de Bogotá. Yo he usado de todo para ensayar cuál sirve y para también entender un poco la dinámica de esos negocios. Entonces, indudablemente, las relaciones de consumo es clarísima. El incremento del consumo local y nacional. Digamos que el país, nosotros en Colombia estamos ahora en una campaña de compra nacional y muchas empresas van a empezar a hacer muchas campañas de que es importante comprar lo nacional, lo local, etc. Eso es bueno, lo único malo es que es lo mismo que está sucediendo en todo el mundo, entonces el comercio exterior se va a ver afectado y va a haber un tema ahí de cambios en la forma de consumir. El tema de pensar en el mínimo vital. Aquí en Colombia pues
se ve como un tema muy politizado, pero en otros países, especialmente los europeos, está muy claro que ese era un tema tabú y que ahora muchos gobiernos en Europa están empezando ya realmente a generar toda la legislación para tener un mínimo vital para la gente. Todo el tema de la economía del donut, de esta economista inglesa que está revolucionando el modelo económico en Europa y muy, muy interesante. Claramente tenemos que hacer mucho más con mucho menos, punto. O sea, menos recursos, menos márgenes, tal, y hay que hacerlo. Entonces, muchos de la comodidad que teníamos en nuestras empresas con unos márgenes gigantescos, tranquilos de la vida, con unos mercados protegidos, etcétera, eso se acabó. Y muy importante el trabajo sectorial, y yo he llegado incluso, y lo pusimos nosotros en esta transparencia, pero lo recomiendo sin problema, incluso cómo es que voy a trabajar con mis competidores. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es que de pronto lo que hay que salvar es una categoría de marca o una categoría de consumo y no una marca. Entonces, esa categoría de consumo que está amenazada la tenemos que salvar entre todos. En el tema de las nuevas tendencias, pues todo el tema de tecnología y movilidad, pues claro, outsourcing, ya no se habla de e-commerce, sino que es el commerce. La I ya no hay necesidad ni que ponerla. Ahora todo es e-learning, e-commerce, e-transfer, y bla, bla, bla. Todo el tema de la bancarización, a nivel mundial ha habido un crecimiento de la bancarización gigantesca, la virtualización del trabajo, todas las nuevas tecnologías de comunicación. Yo personalmente estoy invirtiendo y participando muy activamente en una plataforma que se llama Truni, que está por salir, muy poderosa para la comunicación de las empresas y para también, ¿cómo se dice? Para también crear núcleos empresariales, digamos, más protegidos con el COVID, etcétera, etcétera. Viajar va a ser solamente cuando sea estrictamente necesario, porque es que además viajar se va a volver una cosa hartísima, pues ya es una cosa hartísima. Entonces, mientras nos acostumbramos a esa nueva jartera, pues obviamente el espíritu aventurero del país, de la gente va a hacer que viaje, pero, y ya que hay una persona de un clúster de turismo cercano además a Bogotá, pues un departamento como Boyacá debería ser el gran ganador de esta crisis, porque la gente va a salir en su propio carro a hacer turismo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Todo el tema de compras cercanas y también las cadenas de suministro cercanas, que es lo que está pasando con la relocalización, especialmente el tema de Japón es increíble. Ya van en 60.000 millones de dólares invertidos para repatriar empresas que estaban en China. Pero además, pues yo prefiero de pronto el que está un poquito más carito, pero cerquita, al que está un poquito más barato, pero lejos, por los riesgos que hay y porque como en esta coyuntura se rompieron las cadenas de suministro, pues es muy complicado. Sobre el Estado, pues también es muy importante mirar cómo están cambiando las cosas. Hace unos días Luis Guillermo Plata contaba muy orgulloso que tenía no sé cuántos millones de máscaras en reserva, ¿sí? Y fíjense que las reservas nacionales estratégicas eran básicamente el oro y el petróleo. Los países acumulaban el petróleo para realmente hacer esto. Perdón un segundo. Madre, mami, ¿a dónde vas? Ven para acá. Ah, bueno. Aquí tengo, sí, mira. Siéntate aquí, por favor. Siéntate ahí, por favor. Muy bien, es que mi madre se levantó y nos va a escuchar y acompañar aquí un poquito. Perfecto. Entonces, pensar es muy importante. Uy, aquí se me pasaron unas. Vamos a devolvernos un poquitico. Como les estaba diciendo, digamos, es muy importante pensar. Ah, esto se devolvió al principio, no me importa. Aquí vamos pasando. Aquí vamos pasando. El tema de las prioridades del Estado, entonces les decía las reservas de oro, ¿sí? Que antes eran muy importantes, ¿sí? Entonces es muy importante pensar en que hoy las reservas importantes, ¿cuáles van a ser? Insumos médicos. El tema de Finlandia es espectacular.
Finlandia tenía respiradores de su reserva de salud, que es casi el único país del mundo que tenía reserva de salud, ¿sí? Digamos que, pues, increíble porque eran unos respiradores viejísimos, pues ya los pusieron a funcionar sin ningún problema, ¿no? Entonces, vale la pena pensar en cómo, y estoy completamente seguro que, por ejemplo, todo el tema de las vacunas va a ser muy importante, ¿sí? En, digamos, en ese tema. Entonces, los estados, la reserva estratégica es diferente al petróleo, indudablemente va a ser importante. El Estado como el gran jugador económico, ya vemos que es el Estado el único que puede endeudarse a 30 años o a 40 o a 50 para poder sacar adelante las economías. Y pues ya vemos cosas de todo tipo, hasta el gobierno prestándole miles de millones de dólares en todo el mundo a las aerolíneas, o sea, el Estado se convierte en eso. Y obviamente pues todas las nuevas normas y reglas sanitarias que van a cambiar. Y que van a cambiar en el imaginario. Y les pongo un ejemplo perfectamente claro. En el siglo XIX, cuando se operaba una persona, los médicos ni siquiera se lavaban las manos entre un paciente y otro. Y ese era el estándar, ¿sí? Luego descubrieron que lavándose las manos podían infectar menos a los, a los pacientes y entonces se volvió un estándar en la medicina el lavado de manos. Ahora en nuestra sociedad el estado de lavarse las manos se volvió un estándar y pues si alguno ha ido a Japón o a Oriente, a China también, pues casi que toda la población usa máscaras desde hace por más de 10 años, ¿sí? Usan permanentemente máscaras para salir a la calle, por la contaminación, por la polución, por otros temas, pero también por el tema de los virus y de las enfermedades. Y las prioridades sociales empiezan a cambiar, entonces algunos autores, digamos, creen que, digamos, las prioridades de los países van a cambiar, pero a nivel global nosotros encontramos que la seguridad alimentaria va a ser una prioridad indiscutible. Todo el tema de salud empieza a ser relevante y fíjense cómo hablar de salud alimentaria, de salud, de educación y de equidad hace unos meses era como, ese es un discurso manido, pero eso ¿para qué? Hoy en día es un discurso de supervivencia de las sociedades. Entonces, hoy tenemos claro que si no tenemos salud no podemos sobrevivir. Entonces, tenemos que tener salud. Entonces, hay que invertir en salud. Entonces, las prioridades de la sociedad cambian. Y esas prioridades que cambian en la sociedad se ven reflejadas en las prioridades del Estado y en los discursos y en la discusión política. Muy bien. Recomendación muy importante para ya entrar en materia de todo lo que vamos a hacer es, uno, todo el tema de habilidades blandas. Es muy importante pensar en que las habilidades blandas son muy importantes en esta época. Antes pensábamos siempre en las habilidades duras de la gente y de las empresas, ahora las habilidades blandas de las empresas. ¿Y por qué son blandas? Capacidad de adaptación, capacidad de comunicación, capacidad de lenguaje, cómo reinventarse, cómo renovarse, cómo revitalizarse. Entonces es muy importante y pues es muy importante pensar que nos tenemos que reinventar. Entonces aquí hay una metodología de cómo crear un negocio en 8 etapas, muy sencilla realmente, pero pues para resumirla, digamos, es primero que todo hay que asumir el desafío de que tenemos que reinventarnos y cómo hacerlo. Lo segundo es el equipo, ¿sí? Y entonces, digamos que es muy importante y esas 8 etapas tienen una etapa 0, entender cómo es nuestra organización, cómo son nuestros negocios, los aliados que tenemos, cuáles son las operaciones, la tecnología que usamos, ¿sí? Pensar claramente en nuestra gente, cuál es la visión de liderazgo que necesitamos de la gente, eso es súper importante. No voy a hacer estos ejercicios porque estamos cortos de tiempo. Y la primera etapa es el equipo. Y aquí hay una pregunta que es muy interesante. Cuando estamos en una organización, en una empresa, y esta es una pregunta que se deberían hacer los gerentes, y es, ¿con quién me gustaría empezar un nuevo negocio de los que trabajan en mi compañía? Y hagan ustedes con la gente de los clústeres mismo. ¿Con cuál de estos empresarios me gustaría empezar un nuevo negocio? Que no necesariamente es en el que estoy, porque ahí sí hay un problema con el tema de los clústeres, para todo el tema de creatividad.
Y es que como su función está centrada en una industria, entonces se llama el clúster de piña, pues yo no puedo mirar la granadilla, porque es que yo soy el clúster de piña, y entonces eso limita indudablemente la creatividad o la posibilidad de hacer eso. Por eso el ejercicio que les planteo hoy es completamente distinto. Es, ¿con quién me gustaría y me interesa empezar un nuevo negocio? ¿Mm? Y aquí unos ejercicios sencillos que se pueden hacer, pero que no los vamos a hacer ahora, pero es, voy a poner este para no hacerlos todos. Entonces, sí, ¿con quién de mi empresa me gustaría empezar un nuevo negocio? Pongo el nombre, pongo por qué lo escogió, lo invitaría a formar parte del equipo de reinvención de la compañía, sí o no, y por qué. Y esta metodología lo que hace es ayudarnos a generar un proceso realmente de reinvención que sea valioso. Lo segundo es mirar los sobrevivientes. ¿Quiénes van a sobrevivir o quiénes están sobreviviendo? Aparte de los bancos. Entonces, los colaboradores, los clientes, las carteras, o sea, hay que mirar realmente de todo este tema quiénes son los sobrevivientes, porque esos sobrevivientes son los que nos van a ayudar a crear nuevas cosas. ¿Sí? El ejercicio aquí es simplemente ya creando el equipo, así como creamos un comité de crisis, aquí creamos un equipo de reinvención. Es importante, y ahora lo vamos a ver más adelante, cómo lo conformamos, pero digamos, en esta etapa es muy importante hacer ese listado de quiénes van a ser los que van a sobrevivir, por qué van a sobrevivir y mirar si nos gustaría tener alguno de ellos también como entidad en el nuevo negocio. Y fíjense que cuando uno empieza a hacer esos ejercicios como empresario, uno empieza a decir, ah, yo tengo este proveedor de... No, si yo fuera a hacer algo con ellos, haría algo porque es que son muy queridos y muy creativos y juiciosos y cumplidos y no molestan, etcétera, etcétera. Luego viene un ejercicio que es la hoja en blanco para hacer un brainstorm, una tormenta de ideas. Y ahí hay que preguntarnos y preguntarle a toda la empresa qué podemos hacer. ¿Cuáles son los problemas que vamos a solucionar? ¿Sí? Y mirar si eso, y este pedacito es parte del quid del asunto. Si los problemas que vamos a solucionar están alineados o emparejados con las tendencias generales del mercado. ¿Sí? Entonces, si voy a crear un nuevo negocio, pues qué bueno que sea un negocio sostenible, por decir algo, o que sea ecológicamente responsable, porque es que eso va a ser muy importante en el futuro, o ya lo es. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo haga hacia esa, que esté alineado con las tendencias de equidad, de desarrollo, de tecnología, etcétera, pues va a tener muchísimo más posibilidades de éxito. Muy bien. Aquí un ejercicio que se recomienda, que lo recomiendo, hacer el tema de cuáles son las habilidades blandas de la compañía. Y cuando hablamos de habilidades blandas es eso, la empatía. Son todas las cosas que no están en el balance de una empresa. Y es muy importante, porque es que las cosas, el carro, el activo, la maquinaria, el edificio están en el activo de la empresa. Pero lo que no está en el activo, la capacidad de control, la precisión, la finura con el detalle, la capacidad de diseño, la creatividad, la comunicación, etcétera, hay que listarlas. ¿Sí? Y hay que categorizarlas y hay una metodología para eso muy sencilla. Entonces, fíjense que es muy, muy interesante esto. Y lo otro que tenemos que hacer es un ejercicio sencillísimo para que la tormenta ya sea efectiva. Es hacer un cuadrito de problema-solución, muy sencillo. ¿Sí? Y ubicar esos problemas-solución dentro de las tendencias generales. La siguiente recomendación es mirar por la ventana. Y ahí, qué pena, como fue la única que habló, o una de las pocas, la del clúster de piña, voy a poner el ejemplo de la piña siempre, pero es con cariño. O sea, una de las formas muy interesantes para poder solucionar el problema de la piña es mirar cómo están solucionando el problema de la granadilla o cómo están solucionando el problema del kiwi en Nueva Zelanda o cómo... Entonces hay que mirar por la ventana. Y eso, mirar por la ventana, es pensar qué han hecho los demás, cómo han solucionado problemas similares. Y tenemos una ventaja muy interesante, como la crisis es global, entonces hay muchas muy buenas prácticas en diferentes partes del mundo que debemos, digamos, monitorear. Y cuando estemos mirando por la ventana, pues también es importante tener empatía con esas personas o empresas que son los sobrevivientes. Entonces, algún ejercicio que decíamos acá, que se me pasó, qué pena. No sé por qué esto a veces se me salta.
Un segundito. Pero se devolvió, no, esto sí está terrible, que se vuelve desde el principio. Bueno, no importa. Entonces, como les decía, digamos, es importante pensar en que podemos, de alguna manera, una vez que identificamos las habilidades blandas, entonces, es buscar industrias similares en otras partes del mundo o en otras partes de Colombia y revisar lo que están haciendo. Súper importante porque eso nos va a ayudar realmente a crear nuevas cosas. Finalmente, llegamos a la etapa de la creación y ahí tenemos que ver es en qué creo, cuáles son los valores en que me voy a comprometer en esta nueva etapa, qué nos ha enseñado la pandemia. Ahí tenemos que preguntarnos para qué somos buenos, cómo puedo contribuir a la recuperación de la sociedad. Muy importante que no se nos olvide este punto. Los negocios que puedan tener mayor sentido son los que pueden ayudar a contribuir a la recuperación de la sociedad. Y finalmente, de las habilidades blandas, las tendencias, los problemas y todas estas virtudes que hemos hablado, junto con el aporte a la sociedad, creamos un producto, servicio o negocio nuevo. Y es factible hacerlo y se está haciendo. Se está haciendo. O sea, yo soy del turismo y hemos creado 3 plataformas distintas durante esta pandemia que tiene. Una tiene que ver con el control de vehículos para el movimiento de personal en las empresas, que ya estamos vendiendo hace un par de meses. No hemos sido los más exitosos, pero empezó a generar algo de caja. La segunda es una plataforma poderosa de eventos que se llama Events, que creamos dentro del grupo Aviatur, para ayudarle a la gente que organiza eventos y entonces virtuales, etcétera, a que tengan unas plataformas más robustas y más fuertes, que no solo sean las plataformas que estamos, como las que estamos utilizando hoy, sino que tengan un tema de administración, de participación, de gamificación, etcétera, etcétera. Y la tercera que les decía es Trudy, que quiere decir Trabajemos Unidos, que es una plataforma que va a ayudar al tema del COVID y adicionalmente a mejorar la capacidad de comunicación de las empresas y de los grupos sociales. Entonces, puede que tengamos éxito en algunas más, en otras menos, pero hay esto. Pero les pongo 2 o 3 ejemplos también personales. Yo participo en la Fundación Cucú y es tal vez el trabajo más importante que hago. En la fundación, lo que hace la fundación es crear unas publicaciones para niños menores de 5 años para que le cojan el amor de la lectura antes de que empiecen a leer. Un trabajo bellísimo. Y ellos la fundación hacía una revista mensual que repartía en los colegios a los suscriptores, etcétera, etcétera. Y como era fundación, pues regalaba en muchos colegios. Y de un momento a otro, pues se fueron los de los colegios. Ya no había dónde repartirle a la gente. Ni se tenía la capacidad logística, ni el dinero, ni etcétera, etcétera, para poder repartir la cosa casa por casa. Entonces, de una pequeña revista mensual muy chiquita, se pasó a crear todo un libro de actividades en casa, enfocado en que los papás puedan tener actividades en la casa. Y sacamos ese primer libro a finales de junio, julio, ¿sí? Y hoy puedo decir que se agotó toda la edición, se agotó la segunda reimpresión que hicimos y le hemos llegado a miles y miles de niños, pues por lo menos a 10 o 20 mil, 10 mil, algo más niños con la revista en todo el país. ¿Sí? Y eso hizo que pudiera supervivir, digamos, la Fundación Cucú, y además se ganó un premio de IDARTES, además hay una oportunidad ahora de reimprimir estas revistas en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo se puede hacer eso. Ahí pongo ejemplos personales también, una empresa de catering que se llama El Curubito, que hacía catering empresarial. O hicimos la obvia primero, que fue hacer domicilios, y después nos fuimos a crear experiencias. Hoy estamos haciendo para una multinacional, y lo digo hoy porque es ahora más tarde, toda una experiencia sobre las frutas, por ejemplo, y en asocio con la gente de Celele, de la costa Caribe, con la gente del Amazonas, nosotros, los chefs nuestros, o sea, toda una experiencia, y entonces le llega a la gente una caja para hacer y degustar y para aprender a cocinar y tal. O sea, eso de pensar en mandar una caja con productos para cocinar en un sitio, para hacer esto y lo otro, pues era impensable. Entonces, se creó esa nueva línea de negocios, obviamente
Y ahí es lo importante, no ha reemplazado todo el negocio de los grandes eventos, no, pero se empiezan a generar cosas. Y por ejemplo, uno de los productos de domicilios, que son los basics del Curubito, se va a seguir manteniendo, ya eso ya va a seguir independientemente de que se reactive o no se reactive el país, ese producto va a seguir y crece todas las semanas, vemos cómo va creciendo. Y con las uñas, porque yo no tenía la capacidad, o no, la empresa no tenía la capacidad de hacer una super promoción así, gastándose millones y millones de pesos. No, todo por redes sociales, todo trabajando con mercadeo alternativo, etcétera, etcétera. Pequeñas inversiones en publicidad en redes sociales también, pero pues se crea. Entonces, fíjense, para poner solo 3 ejemplos, tanto en Aviatur como en el Curubito, como en la Fundación Cucú, creamos, bien o mal, 6 o 7 nuevos productos, nuevos servicios y nuevas líneas de negocio. Entonces, se puede. Con esta metodología, exactamente esta fue la que aplicamos. Muy bien. Entonces, en esta etapa de crear el producto, preguntémonos para qué somos buenos, que eso es algo que se nos olvida, y hacer un listado muy exhaustivo del tema. Y viene finalmente una etapa muy importante y es la relación con los sobrevivientes. Pongo de nuevo el ejemplo del Curubito. La relación que tenemos con muchos de los proveedores de fruta, de hortalizas, de pescado, etcétera, que además son productores campesinos por la filosofía ecológica y sostenible del Curubito, etcétera. Vieran ustedes cómo nos hemos ayudado. O sea, es increíble, increíble cómo estamos trabajando todos, porque ellos saben que si nosotros sobrevivimos, pues vamos a seguirles comprando sus verduras, su pescado, sus frutas, sus cosas. Y entonces nos han ayudado muchísimo. Entonces, identificar quiénes pueden sobrevivir es muy importante. Y pensar cómo estas personas pueden ayudar en ese a consolidar ese nuevo negocio. Cuáles son estratégicos en el nuevo negocio y con quién me puedo articular para crear una cadena productiva mucho más completa. Y aquí hay que pensar en que parte de los que sobreviven es la competencia. Y hay un ejercicio que es muy interesante y vale la pena hacerlo formalmente. ¿Con quién de la competencia yo quisiera trabajar? ¿O con quién me quisiera funcionar? ¿O con quién estaría a gusto para hacer negocios? Y eso también nos diferencia mucho, por eso el tema valioso de los clústeres también y de esos tejidos empresariales, es que en muchísimos países, y lo vemos clarísimo en la posguerra en Alemania, en Europa, etcétera, etcétera, en Oriente lo vemos clarísimo, muchísimos competidores se juntaron para desarrollar negocios. Y eso es válido, toca hacerlo. Aquí somos mucho más encerrados y nos da susto darle, porque según decimos nosotros mismos que yo tengo la fórmula secreta. Tenía la fórmula secreta para la antigua realidad. Para esta nueva realidad, pues ahí ya toca hacerlo diferente. Entonces, lo interesante es que en este punto, cuando ya hemos creado un producto, entonces miramos cómo esa relación con los sobrevivientes nos puede aportar en el tema. Muy bien. Y la séptima etapa, que es la valoración y puesta en marcha, es muy sencilla, es crear un plan de negocios completo para ese nuevo producto, para ese nuevo negocio. Y algo que es muy importante es pensar en esto. Uno, obviamente, ¿cuántos empleos puedo salvar con este nuevo negocio, nuevo producto, nuevo desarrollo, nueva técnica? Pero lo más importante es cuál es la contribución de este en el negocio global. Y es que uno de los errores que cometen las empresas en periodo de crisis es que muchas veces tratan de jugar solo una gran carta salvadora. ¿Mm? Y eso es normalmente, pues sí resulta muy bien, pero no siempre resulta. Entonces es un tema de alto riesgo. Entonces, digamos que es muy importante pensar cuál es la contribución de ese nuevo producto, de ese nuevo servicio o de ese nuevo negocio en el conjunto. Y fíjense que si yo creé un producto que solamente me va a reemplazar el 10% de las ventas, buenísimo. Porque a veces pensamos en crear nuevos productos, nuevos negocios que nos ayuden a reemplazar el 50 o el 30 o el 80. No, si hago algo que es el 5% de las ventas, buenísimo, ya soluciona el 5% del problema. Seguramente ya estoy salvando 5% de empleos. Entonces, digamos que es muy importante hacer ese plan de negocio con todo el tema de infraestructura comercial. Y un ejercicio que les recomiendo mucho es hacer el cronograma de lanzamiento con metodología de día cero.
ese es el que se aplicó en el tema aeronáutico en Colombia y está muy bien. Y es que yo no tengo fecha, pero yo tengo que estar listo para el día 1. Entonces yo hago todo para estar listo el día 1 y una vez que sé la fecha, pues le pongo al cronograma la fecha y ya sé cómo lo puedo hacer. Entonces ese es un ejercicio muy sencillo y muy poderoso. Muy bien. Este ejercicio del día 0, pues bien o mal es una adaptación, digamos, de la planificación de un proyecto determinado. Una feria, un evento, un lanzamiento de producto, pues es en tal fecha. Hoy no puedo decir voy a lanzar el producto en tal fecha o voy a hacer este evento en tal fecha, pero puedo hacer todo y tener todo preparado y listo para saber con cuánto tiempo de antelación, si se dan las condiciones, puedo realmente. Y fíjense que se han creado muchas cosas. O sea, volvimos al autocine, estamos volviendo, hay una nueva realidad que va a durar mucho tiempo. Entonces, pues como les decía, el ejercicio del día 0 es igual al que hace uno en un calendario determinado en la antigüedad, pero que no sabemos cuándo es ese día 0. Y obviamente, digamos que volver a lo básico, a tener un panel de seguimiento epidemiológico, económico, político y legal, mirar todo el tema. Aquí alguna bibliografía que puede ser interesante, de temas que pueden ser simpáticos para todos. Y pues obviamente muchas gracias y quisiera como finalizar antes de escuchar algunos comentarios o preguntas si hay, es con una frase de Martin Luther King que a mí me encanta y es que debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Entonces siempre tenemos que mirar, es que podemos estar desesperados, podemos estar en una situación muy compleja, hay que aceptar esa decepción finita, pero siempre mirando hacia el futuro con una esperanza infinita de que las cosas pueden resultar y que si hacemos lo correcto pueden resultar. Ese es el tema, muchas gracias. Ahí están algunos de mis contactos y espero que esto les sirva y que podamos en un momento dado con muchísimo gusto tener preguntas y discutir lo que necesiten durante algunos minutos. Estaría bastante bien. Comentarios o preguntas pueden hacerlos a través del chat, quienes no tengan la opción de micrófono habilitado, y O, quienes lo tengan, pues pueden hacerlo de viva voz. o habilitarle a todo el mundo el micrófono. Es que creo por cómo se creó el webinar, no todo el mundo está con habilitación. Ay, qué mal. Bueno, listos. Ok. Bueno, el tema de San Andrés, pues simplemente que veo que escribió Julio de San Andrés. Lo he comentado en muchos eventos y en muchas reuniones también con gente del gobierno. Es que San Andrés podría ser el gran ejemplo que debería tomar el país por ser una ínsula, estar en un tema completamente afectado con el turismo. Y pues lamentablemente no hay que pensar es en cómo se reactiva el turismo, no necesariamente, sino también qué otras cosas podríamos hacer. Y San Andrés podría ser el gran laboratorio social para mostrar una nueva realidad y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas y de desarrollo. Eso sería, es muy importante. Bueno, ¿no? Pues pensar si hay preguntas, si no hay preguntas, si hay algún comentario, pues indudablemente con el mayor de los gustos podemos responderlo y pues si no, pues agradecerles a todos ustedes la generosidad de compartir el tiempo y, y bueno, ya nos veremos en alguna otra oportunidad. También decirles claramente que pues desde la Cámara de Comercio de Bogotá, desde el Foro de Presidentes de la Cámara, pues siempre estamos como dispuestos a ayudar en todo lo que se necesite en el país, en las regiones, en lo que sea, pues con muchísimo gusto. Y cualquier duda o inquietud que tengan, pues me parece que es interesante y no dejen de reinventarse, no dejen de pensar que con la creatividad se pueden hacer cosas, con la solidaridad y inviten a sus empresarios de sus clústeres a que realmente puedan desarrollar cosas. Y fíjense, un ejemplo también de un miembro de la Junta, del presidente de Popsi.
Popsi, que vendía helados y que todo su negocio era centrado en los puntos de venta, especialmente en centros comerciales que eran los de mayor volumen, más rentables, etcétera, terminó creando una compañía de domicilios, pero no solo de helados. En esa compañía están ellos, está Facenda, están las carnes, están los, o sea, todos los que necesitaran una cadena de frío, o sea, ellos descubrieron que la cadena del frío era muy importante. Y lo segundo es que descubrieron que podían llevar con esa cadena de frío y con los mensajeros y con la infraestructura que tenía, llevar helados a la casa y la gente está comprando en la casa. Y arrancaron en marzo, abril, mayo, muy lento, y hoy en día ya han recuperado más del 65, 65% de las ventas. Entonces se puede, pero hay que hacerlo y hay que moverse muy rápido y pues eso es muy importante también la velocidad con que lo hagan. Bueno, pues si no hay ningún comentario y ninguna pregunta, pues muchas gracias y espero que les haya servido y creen sus comités a los empresarios que ustedes manejan o pueden incluso crear unos comités de monitoreo de crisis en conjunto del clúster, también unos comités de creatividad en conjunto, porque es que también los que trabajen unidos van a poder hacer algún tipo de cosas y a la orden también lo que necesiten. ¿Vale? ¿Estamos? Doctor Ramírez, mil gracias por su generosa exposición, por compartirnos todos esos conocimientos y gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Estén pendientes que vamos a seguir con el ciclo de webinars y bueno, procuramos llevarles a ustedes temas de todo el interés para el momento que están viviendo los clústeres en el país. Un abrazo a todos, mil gracias. Bueno, hasta luego y que tengan una feliz tarde para todos.